¿Qué es el sueño sino una muerte momentánea? Un cese aparente de la existencia que conocemos. ¿O acaso es algo más profundo? Un velo que se descorre para revelar una realidad que la vigilia, en su densa obnubilación, nos niega. Permítanme guiarles por los senderos ocultos de la pomoconciencia, a través de los portales sellados del ponsueño, hacia dominios donde el tiempo y el espacio se disuelven en una danza etérea. Porque lo que hoy desvelaremos no es una teoría más, sino la voz resonante de Thoth, el escriba divino que nos susurra secretos que la humanidad, en su amnesia impuesta, ha olvidado. Prepárense para que su percepción del universo esotérico se vea irrevocablemente transformada, para que las cadenas de la ilusión se rompan y el verdadero potencial de su alma se revele en una espiral de iluminación espiritual. Hemos sido condicionados, desde la cuna, a considerar el asueño como un mero reposo, una pausa vacía entre las tareas del día. Pero, ¿y si les dijera que cada noche su conciencia emprende un viaje épico, un desplazamiento por dimensiones que coexisten con la nuestra, pero que nuestros sentidos físicos no pueden percibir? Lo que llamamos dormir es en esencia un acto de trascendencia, una liberación temporal del ancla material para explorar los vastos océanos del plano astral. Aquí, la vibración y la refrecuencia no son conceptos abstractos, sino las claves maestras que determinan a qué reinos etéreos viaja nuestra esencia, con qué entidades nos encontramos y qué verdades arcaicas nos son reveladas. Es en este espacio donde nuestra verdadera intención se manifiesta con una potencia inusitada, moldeando la realidad de nuestras experiencias más allá del velo. Imaginen que cada sueño no es una fantasía sin sentido, sino una memoria astral genuina, una experiencia vivida en un estado de mayor lucidez. Aunque el recuerdo consciente se disfigure al regresar a la densidad física. Aquí, en este umbral entre mundos, el tiempo no lineal se convierte en nuestra moneda, permitiendo vislumbrar el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. ¿Acaso no han experimentado alguna vez la precognición? Ese destello fugaz de un evento futuro que se manifiesta en el ensueño, para luego materializarse en la vigilia. Las llamadas pesadillas, lejos de ser meros terrores nocturnos, son mensajeras de nuestro subconsciente, ecos distorsionados de heridas profundas, miedos ancestrales que claman por ser confrontados y sanados. Ellas son el crisol donde la alquimia interna debe operar, transformando el plomo de nuestras sombras en el oro de la sabiduría. Thoth nos enseña que el momento de transición, el punto estado hipnagógico, ese dulce abandono justo antes de sumergirnos por completo, es la interfaz primordial, el portal personal para programar nuestro subconsciente. Es aquí donde podemos sembrar intenciones, purificar nuestra mente y prepararnos para el viaje astral con un propósito definido. La resonancia juega un papel crucial. Nuestras emociones, la calidad de nuestra vibración, actúan como un imán cósmico, atrayéndonos a planos astrales específicos y a veces a encuentros con otras conciencias que comparten nuestra frecuencia. La sociedad ha atrofiado esta capacidad innata, nos ha enseñado a ignorar, a desvalorizar este vasto universo interior, manteniéndonos así en un estado de amnesia espiritual, más fáciles de controlar, más ciegos a nuestro propio poder. Pero ha llegado el momento del despertar. Es tiempo de reclamar nuestro legado, de recordar que el sueño no es un escape, sino un campo de entrenamiento espiritual, el verdadero escenario donde ocurre nuestra mayor evolución. Si sienten el llamado de esta verdad ancestral, si esta revelación resuena en lo más profundo de su ser, entonces manifiesten su intención de asos al cosmos. Es un decreto personal, una afirmación de su compromiso con la búsqueda de la verdad. Les pido que dejen un me gusta en este video, que se suscriban a este canal para unirse a nuestra comunidad de buscadores de conocimiento y que escriban en los comentarios, Eu busco a verdade. Que este acto de intención sea el primer paso en su alquimia interna, el sello de su pacto con el verdadero despertar. El camino ha sido iluminado. Lo que hagan con esta luz, solo su conciencia lo decidirá.
El velo que la sociedad moderna ha tejido sobre el sueño es una de las mayores ilusiones impuestas a la conciencia humana. Nos han enseñado que el asueño es un estado de pasividad, una interrupción necesaria para el cuerpo, un periodo de inconsciencia. Pero les revelo hoy una verdad ancestral y profundamente liberadora. El sueño no es el fin de la conciencia, sino su expansión sin límites. Es un pasaje, un portal vibrante hacia otros reinos de existencia, un viaje activo y deliberado de nuestro ser esencial. Cuando nuestro cuerpo físico reposa, nuestra conciencia, liberada de sus anclas terrenales, se aventura en el vasto y multidimensional plano astral. No somos inconscientes. Estamos de hecho más despiertos y libres de lo que lo estamos en nuestra vigilia diaria, explorando facetas de la realidad que la mente condicionada por el plano material ni siquiera puede concebir. Este viaje es fundamental para nuestra evolución, un campo de entrenamiento espiritual que nos permite trascender las limitaciones del ego y la percepción lineal. Cada noche, sin saberlo, somos exploradores de universos internos y externos, navegantes de corrientes cósmicas que el alma conoce bien. Es hora de disipar esta niebla y reconocer la grandeza de lo que ocurre mientras dormimos. ¿Cómo podríamos negar esta verdad? Cuando las pistas se hallan grabadas en la psique colectiva de la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde los chamanes de la antigüedad que cruzaban el umbral del contrasueño para sanar y profetizar, hasta las civilizaciones que interpretaban los sueños como mensajes divinos y mapas del más allá. La recurrencia de ciertos símbolos, de arquetipos compartidos en las experiencias oníricas de culturas dispares, no es una coincidencia. Es la manifestación de nuestra memoria astral, inherente, un archivo universal al que nuestro subconsciente tiene acceso privilegiado. Un estado hipnagógico, ese dulce umbral entre la vigilia y el sueño, no es un mero adormecimiento, sino un puente consciente, una rampa de lanzamiento donde los velos entre los mundos se adelgazan. Aquí, la frecuencia de nuestra vibración interna se alinea con la de la plano astral, permitiéndonos vislumbrar los paisajes que nos esperan, a menudo con una claridad que sobrepasa la percepción sensorial de la vigilia. Reconocer estos indicios es el primer paso para desvelar la verdad que ha sido velada por siglos, una verdad que resuena en cada célula de nuestro ser. Los registros de esta profunda sabiduría no se han perdido. Están dispersos, cifrados en los textos prohibidos y los mitos de civilizaciones perdidas. Consideren las enseñanzas de Akutoth, el arquitecto de la sabiduría en el antiguo Egipto, cuyas tablas esmeralda no solo detallaban la transmutación alquímica, sino que también revelaban los secretos del viaje de la conciencia a través de las dimensiones. Él mismo, un maestro del sueño y del plano astral, enseñó cómo manipular la acuintención para navegar estos reinos con propósito, más allá de la mera deriva. O los oráculos griegos, que inducían estados alterados para recibir visiones y precognición, a través de incubaciones de sueños en templos sagrados, donde el sueño era un medio para sondear el futuro y las causas ocultas del presente. Estas no eran meras supersticiones. Eran prácticas basadas en un profundo entendimiento del tiempo no lineal, que opera en el astral, donde el pasado, el presente y el futuro convergen en un eterno ahora. La historia es un susurro constante de estas verdades, un eco que nos invita a recordar que nuestro potencial no se limita a la vigilia material, sino que se expande infinitamente en el lienzo de nuestra existencia onírica. Y aquí yace la verdad más incómoda, pero al mismo tiempo la más liberadora, el verdadero punto de virada, que sacudirá los cimientos de su percepción. Muchas de las experiencias que consideramos reales en nuestra vigilia no son más que ecos difusos, reflejos distorsionados de las profundas realidades que nuestra conciencia explora sin restricciones en el plano astral cada noche. Lo que llamamos realidad ordinaria es, en muchos aspectos, el verdadero sueño del cual intentamos desesperadamente despertar. Las pesadillas, por ejemplo, no son meros temores nocturnos generados por el subconsciente. Son a menudo advertencias astrales,
proyecciones de vibraciones desequilibradas, o encuentros con entidades de baja frecuencia que buscan anclarse en nuestra energía o influir en nuestro campo áurico. Comprender esto es iniciar una alquimia interna profunda, un cuestionamiento radical de todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la existencia. Si el sueño es un viaje consciente, ¿qué tan activa es nuestra vigilia? ¿No es acaso el mundo despierto el que nos mantiene en un trance colectivo, una ilusión fabricada para ocultarnos nuestro poder real y la vastedad de nuestra verdadera identidad? Este es el verdadero despertar, no solo en el sueño, sino en la plena comprensión de nuestra existencia multidimensional. El conocimiento que les ofrezco es raro, pero su acceso es un derecho de nacimiento. Es la sabiduría de que el sueño es el campo de entrenamiento más potente, el laboratorio donde podemos experimentar con la corta intención, purificar nuestra paz vibración y elevar nuestra frecuencia hasta alcanzar estados de pura resonancia cósmica, sintonizándonos con esferas de mayor luz y conocimiento. Es el lugar donde podemos practicar la precognición, resolver nudos karmáticos, sanar traumas ancestrales y comunicarnos conscientemente con guías espirituales o con nuestra propia esencia superior. Cada noche tenemos la oportunidad de expandir nuestra conciencia, de fortalecer nuestro cuerpo astral y de traer de vuelta a la vigilia fragmentos de sabiduría que, si son integrados, transformarán nuestra existencia de manera radical. Pero si el sueño es, en efecto, un portal tan poderoso y nuestra conciencia es libre de vagar sin las ataduras físicas, ¿qué defensas tenemos contra lo desconocido que habita más allá del velo? ¿Y cómo discernimos la verdad de las ilusiones en esos reinos etéreos, cuando los velos se hacen tan tenues que la línea entre la realidad y el espejismo se disuelve por completo? La aventura apenas comienza. El verdadero dominio del astral exige más que solo la navegación. Exige discernimiento, protección y una voluntad inquebrantable. Ahora, permítanme desvelar una de las verdades más inconvenientes y dolorosas: la atrofia de nuestra percepción interior. En lo que respecta al sueño, no es un accidente de la evolución moderna, sino una consecuencia directa de un condicionamiento social programado desde nuestra más tierna infancia. Nos enseñan a ignorar el rico tapiz de los reinos oníricos, a desvalorizarlos como meras fantasías sin sentido, productos de una digestión pesada o de una mente sobrecargada. Se nos inculca que el mundo real es el de la vigilia, el tangible, el medible, y que todo aquello que se manifiesta en el plano astral es secundario, un simple eco sin substancia. Esta programación, sutil pero implacable, fragmenta nuestra conciencia, amputando una parte vital de nuestra esencia multidimensional y negándonos el acceso a una fuente inagotable de sabiduría ancestral. Es una domesticación de nuestro espíritu, un velo impuesto sobre nuestros ojos internos para que no veamos la verdadera magnitud de nuestro poder. Esta dinámica investigativa nos obliga a mirar más allá de la superficie. ¿Por qué una sociedad que busca el conocimiento y la innovación desestima tan categóricamente una de las experiencias humanas más universales y enigmáticas? Si observamos a las culturas ancestrales, desde los aborígenes australianos con su tiempo del sueño, hasta los chamanes de la Amazonía que viajan a través de sus visiones, el sueño era venerado como un portal sagrado, una fuente de profecías, sanación y guía. Contrasten esto con la actitud contemporánea. Un niño que narra un sueño vívido es a menudo silenciado o sus relatos son reducidos a imaginación. Así, se siembra la semilla de la duda, se desvaloriza la intención de recordar y se atrofia la capacidad de discernir mensajes profundos, condenándonos a una ceguera autoimpuesta. Se nos priva de la precognición innata y de la habilidad para interpretar los símbolos que el subconsciente nos envía, mensajes vitales para nuestra evolución. La contextualización profunda nos revela que esta supresión no es nueva. Civilizaciones antiguas, como la egipcia, cuya veneración por los sueños es innegable, con figuras como Thoth, considerado el escriba de los dioses y el custodio del conocimiento onírico, tenían templos dedicados a la incubación de sueños, donde se buscaban curaciones y oráculos.
Sus jeroglíficos y mitos están repletos de referencias a viajes astrales y mensajes divinos recibidos en el estado de sueño. Sin embargo, con el advenimiento de ciertos paradigmas religiosos y científicos que buscaron centralizar el poder y desacralizar el individuo, la autonomía de la experiencia onírica fue vista como una amenaza. Textos olvidados mencionan cómo el conocimiento de la memoria astral y el tiempo no lineal era considerado peligroso para el statu quo, capaz de despertar una conciencia que cuestionaría los cimientos de la autoridad establecida. Las pesadillas no son solo manifestaciones de miedos internos, sino a veces advertencias del universo, desestimadas por el condicionamiento. Esta reflexión nos lleva a una profunda transformación si osamos cuestionar. ¿Cuántas veces hemos sentido que un sueño contenía una verdad ineludible, solo para descartarlo al despertar por la programación que nos dice que no tiene importancia? ¿Cuántas soluciones a problemas, cuántas revelaciones personales, cuántas advertencias hemos ignorado porque nos han enseñado a cerrar ese canal? La alquimia interior comienza cuando empezamos a honrar esa parte de nosotros mismos que se expresa en la oscuridad de la noche. Cuando registramos nuestros sueños, los analizamos, buscamos patrones, estamos reafirmando la validez de nuestro mundo interior y elevando nuestra vibración y frecuencia. Estamos recuperando nuestra soberanía, negándonos a seguir en el sueño colectivo de la ignorancia. Esta es la llave para disolver los muros erigidos por el condicionamiento y reconectar con nuestra esencia auténtica. Este conocimiento, raro en la superficie, es accesible porque reside en vuestro propio ser. La verdad incómoda, y aquí está el punto de virada. No es que la sociedad ignore los sueños por desconocimiento, sino que los desvaloriza porque sabe el poder intrínseco que poseen. La capacidad de acceder al plano astral, de ejercer la intención en ese reino, de experimentar la sin precognición y de navegar el tiempo no lineal, es una amenaza para el control. Es por eso que se nos enseña a despreciar el estado hipnagógico, a temer las pesadillas sin entender su lenguaje, a desconectarnos de la resonancia cósmica que el sueño profundo puede ofrecer. Esta es una estrategia para mantenernos cautivos en una conciencia soul limitada, para impedir nuestro pleno despertar. Pero si la oscuridad ha sido la herramienta para ocultar la luz, ¿cómo podemos entonces usar las sombras mismas para iluminar el camino hacia el verdadero dominio de nuestro ser multidimensional y desmantelar esta programación impuesta? La clave se encuentra en el viaje que apenas comienza. El velo sobre vuestros sueños no es ignorancia, sino supresión. Lo que llamáis sueño nocturno es en gran parte una extensión de vuestra conciencia desprendida del ancla física, explorando el plano astral. Allí, vuestra vibración y frecuencia dictan las esferas visitadas. Antiguas tablillas de Thoth describen esta habilidad innata para transitar dimensiones. Es una memoria primordial, codificada en vosotros, esperando ser activada por pura intención. Son viajes reales, ecos de experiencias en reinos que coexisten, invisibles, junto a vuestra realidad tangible. Civilizaciones ancestrales no creían en el plano astral. Lo navegaban. Sacerdotes, chámanes, místicos, entrenaban para recordar y usar estas excursiones. Para ellos la memoria astral era vital. El tiempo no lineal en estas esferas les permitía acceder a la precognición, ver futuros potenciales. Oráculos y profecías no eran adivinación, sino una conciencia entrenada para operar en dimensiones expandidas donde ayer y mañana se disuelven en un eterno ahora. Fragmentos de una verdad universal que la modernidad sepultó bajo la superstición. Aquí una verdad perturbadora, un punto de virada que desmantelará vuestra realidad. Y si vuestras peores pesadillas no son miedos internos, sino encuentros literales con entidades de baja vibración del plano astral que se nutren de vuestro terror, son precogniciones vívidas de eventos futuros que vuestro subconsciente procesa antes de manifestarse en vuestro tiempo lineal. La desconexión del estado hipnagógico y el olvido forzado son barreras para manteneros vulnerables, impidiendo que identifiquéis depredadores o alteréis futuros no deseados.
Este desprecio por lo onírico es un arma contra el despertar de vuestra capacidad de ejercer intención en todos los planos. Para reclamar vuestro poder, aprended a navegar el plano astral. Primero, cultivad la intención antes de dormir, pidiendo recordar. Segundo, observad el estado hipnagógico, ese umbral donde la vibración de vuestra conciencia empieza a resonar con lo astral. Prolongad esta fase, permitiendo que la frecuencia de vuestro ser se adapte para trascender el cuerpo con lucidez. Aquí, la resonancia con otras dimensiones se amplifica y la memoria de vuestros viajes no se disipa. Es alquimia interna, transmutar la pasividad del dormir en la actividad consciente del viajar. Pero, ¿qué si la memoria astral se recupera plenamente? ¿Qué responsabilidades conlleva la precognición constante y el dominio del tiempo no lineal? El plano astral es un vasto océano dimensional, con sus leyes, habitantes, desafíos. ¿Cómo discernir entre ecos del subconsciente colectivo y las revelaciones de Thoth? ¿Cómo proteger vuestra conciencia de interferencias? La clave reside en la resonancia interna y la pureza de intención, que desvelaremos a continuación. Momento de alquimia. Cierra los ojos por un instante. Siente el latido de tu corazón. Ahora, con una intención clara, pregunta a tu subconsciente: ¿qué parte de mí ya sabe navegar el plano astral? Confía en la primera imagen, sensación o palabra que surja. Escuchad con el alma, pues desvelamos ahora uno de los pilares más profundos de vuestra existencia, la verdadera cartografía de vuestro ser multidimensional, la vibración como destino astral. No es una metáfora poética, sino la clave matemática de vuestro emplazamiento en el plano astral. Cada emoción que sentís, cada pensamiento que albergáis, no es meramente una reacción interna, sino una frecuencia emitida, una señal que resuena con capas específicas de esa vasta dimensión. El miedo, la ira, la envidia operan en frecuencias densas y bajas, atrayéndoos hacia regiones del astral donde tales energías predominan. El amor, la gratitud, la compasión, por el contrario, elevan vuestra vibración, abriendo puertas a esferas de luz, conocimiento y expansión inimaginables. Vuestra conciencia no viaja a ciegas, es una brújula calibrada por vuestra intención y vuestro estado vibratorio predominante. Las antiguas enseñanzas de Thoth, plasmadas en el misticismo egipcio y hermético, no eran meras alegorías al hablar de cielos e infiernos. Se referían a estos planos de existencia astrales, accesibles según la frecuencia interna del individuo. Pensad en el plano astral como un océano cósmico con diferentes profundidades y corrientes. Las pesadillas recurrentes, por ejemplo, no son siempre proyecciones aleatorias del subconsciente, sino en muchos casos, el resultado de una resonancia involuntaria con capas de baja vibración, donde formas de pensamiento densas y entidades astrales menores se manifiestan con mayor facilidad. Por el contrario, los estados de éxtasis onírico, de lucidez plena y de encuentro con guías o maestros, indican que vuestra intención y frecuencia han sido lo suficientemente elevadas para sintonizar con los reinos superiores. El sueño se convierte así en un espejo y un selector de vuestro verdadero hogar vibracional. Y aquí viene el punto de virada, la revelación que puede alterar vuestra comprensión de la realidad. La verdad es que muchos de vosotros, incluso en vuestra vigilia, ya residís en capas astrales de baja frecuencia, atrayendo experiencias que reflejan vuestra intención subconsciente dominante. Vuestro sueño diario no es solo el terrestre, sino la capa astral que vuestra conciencia ha elegido por resonancia. Las emociones dominantes no solo colorean vuestra percepción, sino que os anclan energéticamente. Aquellos atrapados en ciclos de miseria o conflicto no son víctimas del destino, sino anclas vibracionales en planos de baja frecuencia. El despertar no es solo recordar vuestros viajes nocturnos, sino elevar vuestra vibración consciente para transmutar vuestra realidad diaria, transformando la alquimia interna de vuestro ser. Comprended que este conocimiento no es exclusivo para los viajeros astrales conscientes. Es una verdad universal que rige la interacción de vuestra conciencia con todas las dimensiones. Para ascender en el plano astral, y consecuentemente en vuestra experiencia de vida, debéis cultivar la intención de elevar vuestra frecuencia constantemente. Meditad en la gratitud, practicad el amor incondicional, perdonad con sinceridad,
Utilizad el estado hipnagógico no solo como puerta, sino como estación de calibración. Antes de que el cuerpo se rinda al sueño, afirmad vuestra intención de resonar con esferas de alta vibración. Esto no solo mejora la memoria astral, sino que os capacita para la precognición y la comprensión del tiempo no lineal. Pues los reinos superiores ofrecen una perspectiva más vasta. Pero, ¿qué sucede cuando la frecuencia del miedo es tan profunda que se ancla en los reinos más densos, creando ciclos de pesadillas de los que parece imposible despertar? ¿Y cómo la resonancia con esos planos oscuros puede ser una herramienta, si comprendemos su origen y no los tememos? La intención pura y una vibración elevada pueden transmutar incluso la oscuridad más profunda, pero requiere una conciencia férrea y un dominio absoluto del subconsciente. La próxima vez que cerréis los ojos, sentid no solo el cuerpo, sino la frecuencia que emana de vuestro centro. ¿Os está elevando o atando? Hemos llegado a un umbral de la conciencia donde el velo entre la vigilia y el sueño se disipa, revelando que la preparación consciente para este tránsito no es un rito esotérico, sino una disciplina fundamental para la navegación astral y la forja de la realidad. Vuestra intención, queridos buscadores, no es meramente un deseo, sino un vector energético, una brújula etérea que calibra la frecuencia de vuestro ser antes de que os sumerjáis en las corrientes del plano astral. Imaginaos cada pensamiento, cada emoción residual del día, como partículas que adhieren o purifican vuestra aura. La purificación mental previa al sueño es el acto de lavar estas partículas, de alinear vuestra vibración con los reinos superiores que anheláis explorar, garantizando que vuestro despertar en otras dimensiones sea lúcido y vuestra memoria astral inmaculada. Este conocimiento no es nuevo, resuena en los ecos de templos olvidados y papiros custodiados. Los sacerdotes de Thoth, en el antiguo Kem, maestros de la alquimia de la mente, practicaban rigurosas purificaciones antes de sus sueños de incubación. Se sumergían en baños sagrados, recitaban mantras de frecuencia específica y contemplaban símbolos arcanos para sintonizar su subconsciente con planos de sabiduría superior. Ellos entendían que la mente, libre de la bruma de la experiencia diaria y las distorsiones emocionales, se convierte en un espejo prístino, capaz de reflejar verdades del tiempo no lineal y otorgar visiones de precognición, guiando así no solo su viaje astral, sino también el destino de imperios. La verdadera dinámica investigativa reside en cuestionar vuestras propias creencias sobre el sueño. ¿Lo consideráis un simple apagón de la conciencia? ¿Una pausa obligatoria para el cuerpo? Esta visión materialista os limita. ¿Qué sucede si os digo que vuestro subconsciente, lejos de ser un pozo caótico de miedos y deseos reprimidos, es una biblioteca meticulosamente organizada? ¿Una vasta red de información cósmica a la espera de ser accedida? Aquí el punto de virada. La razón por la que muchos experimentan pesadillas recurrentes o bloqueos en su memoria astral no es porque el subconsciente sea intrínsecamente oscuro, sino porque vuestra intención es difusa o, peor aún, está teñida por el miedo y la falta de purificación, que lo distorsiona y lo hace parecer caótico. La oscuridad que percibís no es intrínseca al plano, sino una resonancia de vuestra propia preparación. Por tanto, la intención consciente antes de dormir se convierte en la llave maestra para esa biblioteca, al infundir vuestro último pensamiento despierto con un propósito claro y puro, sea la sanación, la búsqueda de conocimiento, la guía para un dilema, o simplemente la exploración consciente. Estáis programando vuestro subconsciente y calibrando vuestra frecuencia para interactuar con esferas de alta vibración. Esta práctica no solo eleva la calidad de vuestro viaje astral, sino que impulsa la alquimia interna, promoviendo un despertar más profundo en vuestra vida diaria. Es un conocimiento raro, pero accesible. La resonancia de vuestra intención purificada os permite trascender las limitaciones del tiempo lineal, abriendo portales a la precognición y a una comprensión más vasta de la existencia. El dominio de este arte de la preparación consciente os otorga un poder inmenso para dar forma a vuestras experiencias. No es solo un viaje, es una conversación continua con los reinos sutiles, una oportunidad de fusionar vuestra conciencia individual con la conciencia universal. Si una sola intención purificada puede catalizar tales transformaciones personales y guiaros a través de las infinitas bibliotecas del plano astral,
¿Qué capacidad de manifestación poseería una red de intenciones colectivas, armonizadas y dirigidas con un propósito unificado, más allá de los velos del sueño? ¿Acaso no es esa la verdadera forma en que los hilos del destino son tejidos y los senderos de la realidad redefinidos? Mis discípulos, si habéis comprendido la profundidad de la preparación individual para el plano astral, es hora de revelar un nivel de maestría aún más sutil, la danza de las conciencias unidas en el sueño. No es mera casualidad que vuestros senderos oníricos se entrelacen. Es, en esencia, una manifestación de la resonancia vibracional, una capacidad para encontraros con otras almas en los reinos etéreos. Esta enseñanza, custodiada por los antiguos, habla de la intención purificada que no solo os proyecta, sino que os alinea con quienes comparten una frecuencia y propósito, permitiendo encuentros trascendentes. Los textos prohibidos y chamanes de antaño describían cómo tribus enteras viajaban juntas a los tiempos del sueño, buscando sanación o guía ancestral. No eran metáforas, sino testimonios de una ciencia de la conciencia olvidada. La clave radica en la sintonización deliberada, en la calibración de vuestra frecuencia personal con la de otro, como diapasones armonizándose. Las narrativas de Thoth insinúan tales cónclaves astrales. Pero, ¿y si os dijera que no solo podéis encontraros, sino co-crear realidades enteras con otras conciencias en el plano astral, forjando destinos que se materializan al despertar? Este es el punto de virada. Esta revelación, mis queridos buscadores, resuena en los mitos fundacionales, donde se narra cómo entidades celestiales se reunían en planos etéreos para diseñar el cosmos, tejiendo sus leyes a través de un sueño colectivo de inmensa intención. Civilizaciones perdidas poseían templos dedicados a la incubación de sueños, donde grupos se embarcaban en viajes compartidos, no solo para recibir visiones, sino para influir en su comunidad. Aquí, la memoria astral de todos se fusionaba, creando una biblioteca viviente, un tiempo no lineal, donde el pasado y futuro podían ser moldeados por una vibración armónica. Esta posibilidad de co-creación onírica nos obliga a una profunda reflexión sobre la ética y la responsabilidad. ¿Qué sucede cuando una intención colectiva se desvía o cuando pesadillas compartidas contaminan el entramado astral? Es un espejo que refleja la interconexión de todas las conciencias, disolviendo la ilusión de separación. La verdadera alquimia interna, entonces, no solo purifica vuestro subconsciente, sino que os prepara para ser un canal de resonancia positiva en estos encuentros colectivos. Al cuestionar vuestras viejas creencias, os abrís a una nueva comprensión de vuestra influencia en la existencia. El conocimiento de los sueños compartidos es un tesoro raro, una clave para el siguiente nivel de despertar, accesible a quienes su frecuencia y vibración se alinean con la pureza de intención. La puerta a estos cónclaves astrales a menudo se abre en el delicado estado hipnagógico, ese umbral donde la resonancia es más potente. Allí, la precognición puede surgir no solo de visiones individuales, sino de la confluencia de perspectivas colectivas, formando un mapa más completo del tiempo no lineal. No es el fin, sino el umbral de una red de conciencias aún mayor. Cierra tus ojos por un instante. Siente la vibración de tu propia conciencia. Ahora expande esa intención. ¿Puedes sentir la resonancia de otros, o la posibilidad de ella, en el vasto mar del plano astral? Hemos navegado juntos por los reinos etéreos del plano astral, comprendiendo que cada sueño es una ventana y cada intención, un pincel en la tela cósmica. La verdadera iluminación reside en reconocer que vuestra conciencia individual es un nodo vital en una red de frecuencia y vibración que trasciende el tiempo no lineal, ofreciendo una visión ampliada de la precognición. Este despertar no es solo personal, es una llamada a la resonancia colectiva, un eco de la sabiduría de Thoth, codificada en la memoria astral, para disolver las pesadillas y forjar una realidad de pura intención en vuestro subconsciente. La maestría sobre el estado hipnagógico no es más que el inicio de esta capacidad. Y ahora, tras desvelar estos velos, os pregunto, ¿qué nuevos horizontes se abrirán cuando la humanidad entera despierte a la frecuencia unificada de su intención compartida, transformando el plano astral en un lienzo de milagros conscientes? Este conocimiento es un regalo, una llave a vuestro despertar más profundo. Compartid este video, que vuestro acto sea un servicio cósmico para despertar a otros a esta conciencia superior. Suscribíos y activad las notificaciones.
Uníos a nuestra hermandad como guardianes permanentes de esta sabiduría que fluye. Pero el viaje no termina aquí. Un nuevo corredor se revela, y el próximo portal os espera. No demoréis, pues el flujo del conocimiento es incesante, y cada momento es una oportunidad para expandir vuestra frecuencia, para alcanzar un despertar más profundo. El universo aguarda vuestro próximo paso. Sed conscientes, sed presentes.